Hace mucho tiempo que no cantamos una canción que refleja el deseo de imitar a Dios. Y dice, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. ¿Qué decía? Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Una vez más, de gloria en gloria, de gloria en gloria, te veo. Cuanto más te conozco, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Quebrántame, Dios, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Haga esa oración, dígale a Él, quiero ser más como tú. ¿Qué más? Ver la vida pídale usted al Señor, mi Dios, cuál buen alfarero. Oh, por favor, quebrántame, Señor, quebrántame, transfórmame, véame a tu imagen, Señor. Pídale al Señor, quiero ser más como tú. Ver la vida como tú y saborear de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más esa es nuestra oración esta mañana, Padre Celestial. Queremos ser imitadores de Dios como hijos amados. Ver la vida como tú. Aprender de ti. Hablar como lo haces tú.
movernos en este mundo, Señor, como tu palabra nos enseña. Y el secreto está allí, Señor. Cuanto más te conozco, más de ti, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo nos inspire por tu palabra esta noche a pedirte en verdad que seamos quebrantados, que seamos transformados. Basta ya, decía el sermón anterior, de vivir la vieja vida. Basta, se terminó esa manera de vivir. Hay una nueva. Es de ustedes, es legítima, es real. Es para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Ayúdanos por tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Hoy vamos a prescindir del puñito. Dale la mano a tu hermano. Hace mucho que no le das un apretón. Dale la mano así. Así, dale la mano. Sienta de nuevo el darle la mano a tu hermano. Tome asiento. Gloria a Dios. Qué lindo verles, hermanos. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Hermosa mañana para compartir juntos. Y me gozo saber que el Señor les trajo, porque Él es el que dispone en nuestro corazón todas las cosas. Y hoy está aquí porque el Señor quiere que usted esté aquí. Nadie está aquí por casualidad, hay una causalidad. Amén. Bien, continuamos con la serie expositiva de la carta de Pablo a los Efesios. Y llegamos al capítulo 5. Hemos visto el miércoles el capítulo 4, desde el 17 hasta el 5, versículo 4. Pero yo voy a tomar directamente desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Vamos a ver hoy y vamos a tener 4 enseñanzas y 4 aplicaciones o advertencias o llamados a tener en cuenta de esta nueva manera de vivir. Acuérdense en que la carta a los Efesios ya nos viene enseñando primero una nueva vida. Esa nueva vida está en Cristo Jesús y todas las bendiciones espirituales que necesitamos está en Él. Esa nueva vida es ese regalo de la conversión, de la transformación. Y también hemos visto que esa realidad Pablo trae como una revelación ya en el capítulo 3 de lo que es esta nueva sociedad, que es la iglesia, integrada por todos aquellos que estaban muertos en delitos y pecados y han recibido una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva sociedad que es la iglesia, esa nación santa, ahora tiene nuevos valores, que es la parte práctica desde el capítulo 4 en adelante, cómo debemos vivir y cómo debemos alimentar nosotros el crecimiento mutuo unidos a la cabeza que es Cristo. Y allí vimos acerca de los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia, los ministerios, y ver todo en verdad cómo el Señor es glorificado a través de cada uno de sus hijos que Él ha salvado. Y estamos en esta etapa de concluir con los nuevos valores que tenemos que aprender a vivir, para que ya desde el próximo sermón entremos a otra etapa ya final del libro de los Efesios, que son las nuevas relaciones, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí. Pero quiero comenzar con el versículo 1, simplemente para que podamos entender la idea central de estos versículos, de estos 21 versículos que vamos a ver. El versículo 1 dice, sed, en forma imperativa, ¿sí? Sed, imitadores de Dios como hijos amados. Creo que en algún momento de nuestra vida hemos visto imitadores, ¿sí? Hay algunos profesionales, en verdad es asombroso ver cómo pueden duplicar la voz de una persona
o tal vez la imitación total de sus gestos, de su persona, ¿sí? Y muchos, por lo general, imitadores, son una caricatura del modelo original porque está llevado al humor, ¿sí? Entonces, si en alguna vez han visto imitadores, en algún momento algún periodista o alguien le hizo la pregunta, ¿cuánto tiempo te tarda de sacar en una forma perfecta a ese personaje? Y creo que la respuesta es lógica. ¿De un día para el otro? No, son horas o días o meses o tal vez años. ¿Haciendo qué? Observando, practicando, observando primero minuciosamente los movimientos, si tiene tic nervioso, si tiene alguna postura, la impostación de la palabra en su boca, cómo modula la boca para hablar, para expresar el sonido. Y eso lleva mucho tiempo de observar, de aprender, para poder imitar, para poder hacer igual que esa persona que está imitando. Así que el apóstol Pablo no la pone fácil aquí. ¿Sí o no? Porque no dice que imitemos a un presidente, a un cantante, a un futbolista. Dice, sean imitadores de Dios. Así que, ¿qué suponen ustedes que requiere ser imitador de Dios? ¿Qué requiere? Conocer a Dios a través de su palabra. ¿Dónde lo vamos a conocer a Dios? En el único lugar donde Él se da a conocer y se manifiesta y se revela cómo es Él, a través de su palabra. Para que usted entienda el valor de la palabra para el cristiano, usted debe seguramente tener un DNI. Sí tiene un DNI usted, ¿no es cierto? ¿Qué significa DNI? Documento nacional de identidad, ¿sí? ¿Cuál es su documento nacional de identidad? Bueno, nosotros decimos un número, ¿no es cierto? Muy bien, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es un documento de una nación santa, no es de todos, nosotros somos esa nación santa, que nos da ¿qué cosa? Identidad. Por eso es que dice, yo soy cristiano, yo me voy para el cielo. Pero resulta ser de que usted no porta documento, no lo porta, no evidencia una nacionalidad, porque más bien parece las naciones paganas del mundo, y por ende no tiene una identidad con quien se identifica. El apóstol Pablo acá, en esta carta que continúa, ya mostrando esa nueva vida que ellos han recibido por gracia del Señor, esa nueva vida en la cual Pablo está en verdad poniendo mucho énfasis de que baste ya el tiempo pasado para vivir como los gentiles, ya no vio más esa vida, mostrando claramente lo que es la nueva vida en Cristo, que es una vida nueva, pensada antes de la fundación del mundo, decretada por el Padre, ejecutada por el Hijo, garantizada y sellada por el Espíritu Santo. Esa nueva vida que nos hace a nosotros ser ahora miembros de la familia de Dios, porque Él es nuestro Padre. Esa vida que nos permite a nosotros entender que somos un cuerpo en Cristo Jesús y que cada uno de nosotros es importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa iglesia que era el misterio oculto, que aún hasta los seres espirituales se asombran, algunos admiran, otros aprenden, otros están maravillados, porque por ningún ángel, por ningún ser espiritual, Cristo dio su vida, sino por aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, los dio vida y nos resucitó. Y nos dio un nombre. Y nos puso con Cristo sentado en lugares celestiales. Y no solo eso, sino que esta nueva vida es ni más ni menos estar revestidos de Cristo.
Estar en Él es estar con Él y es estar vestido de Él. Por eso es que cuando dice que debemos ser imitadores de Dios, es aniquilar la hipocresía en nuestras vidas, la actuación, la ficción. Porque el Dios a quien nosotros servimos es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce, está en todo lugar. Ese Dios a quien nosotros servimos es a quien debemos temer por reverencia, debemos adorar por reverencia. Así que a esta altura el apóstol Pablo exige claramente incentivos para los convertidos a vivir esta nueva vida, pero a tener ciertos cuidados y ciertas advertencias en la cual hoy quiero resaltar en estos 21 versículos. Y estos argumentos, Pablo ya a esta altura de la carta, enfatiza muy seriamente porque Pablo está diciéndole que ustedes ya deben estar viviendo o entendiendo lo que es vivir esta nueva vida porque ya tienen una vida nueva, dejando una vida vieja, una identidad nueva, siendo hijos de Dios, por eso dice como hijos amados, teniendo una relación entre hermanos que nos nutrimos. Y esto nos lleva a nosotros a ver la insistencia del apóstol Pablo. 4 cosas que tenemos que ver, porque dice el versículo 2, y. Esa palabra y conecta con el texto, el contexto anterior que es el versículo. Si ustedes son imitadores de Dios como hijos amados, el resultado va a ser la manera que van a vivir. ¿Cuál es la manera que van a vivir según ese y que conecta? En amor. En amor. Si aprenden de Dios, si aprenden de Jesucristo, si aprenden de quién es nuestro Salvador, no pueden vivir de otra manera sino en amor. Y aparece la otra palabra, ¿cómo? Palabra comparativa, ¿cómo? También Cristo nos amó y se entregó, muestra la aplicación y la evidencia de ese amor, se entregó a sí mismo por nosotros, siendo una ofrenda y un sacrificio de olor fragante a Dios. O sea que está diciendo, ustedes tienen que hacer igual, tienen que vivir igual, tienen que vivir rebosante de amor, tienen que estar dispuestos a entregarse todo a sí mismo por causa del Señor, como lo hizo Cristo. Porque haciendo esto van a ser olor fragante, ofrenda fragante al Señor. Todo lo contrario que el olor al pecado es aborrecible al Señor. Por eso es que nosotros vemos que Cristo fue aquel que fue ungido para la muerte. Y esa unción, ese perfume que se le echaba, era justamente para mitigar los olores de un cuerpo en descomposición. Y creo que es importante entender que ese perfume que cayó sobre la cabeza del Señor está mostrando de que la suciedad de nuestros pecados fue sobre Él, para que nosotros seamos en verdad olor fragante al Señor por el sacrificio aceptado de nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso, ¿no es cierto? Eso es maravilloso. Las 4 cosas que quiero resaltar que en la carta de Pablo, en este caso, estos 21 versículos resalta, es primeramente que tengamos una solemne certeza del juicio final. Eso nos alinea. ¿Vio cuando su hijo agarra los libros? Cuando dicen va a haber prueba la semana que viene. ¿Sí o no? Y entonces, cuando usted lo ve a su hijo con los libros, dice, se le viene prueba, ¿no? Cuando hay conciencia de un juicio final, nos alinea. Nos pone en línea, por lo menos en advertencia. Usted como cristiano no puede vivir olvidando ese gran día, porque ese gran día es el día del Señor, el día que ha establecido. Así dice Pablo a los Efesios en el capítulo 17, 30. Pues Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos
Ese día, por quien ha sido designado juzgar, que es Jesucristo. Así que hay un día. Eso nos lleva a entender a nosotros que debemos tener primeramente una solemne certeza del juicio. Eso lo vamos a ver del versículo 5 al 7. Pero lo segundo es que Él llama a manifestar frutos de luz. ¿Y qué hace referencia al fruto de luz? Eso lo vamos a ver del 8 al 14. Y tercero, vamos a ver lo que es la naturaleza de la sabiduría de vivir como hijos de luz. Y está desde el versículo 16 y 17 de esta carta, para concluir con el cuarto punto, cuando decíamos, y saturarme de tu espíritu, cuando cantábamos, que es la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Sean llenos. Así que lo primero que quiero comenzar justamente es haciendo referencia a lo que dice el versículo 5 al 7. Porque sabéis esto. La pregunta es, ¿sabemos? Bueno, Pablo lo da por entendido que sabemos esto. ¿Qué sabemos? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría. Estos pecados están relacionados directamente con la idolatría. Tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Este versículo o esta cita del versículo 5 al 7, nosotros podemos ver claramente la certeza de un juicio. Porque hoy probablemente andan muchos pecadores, fornicarios, muchos adúlteros, muchos que practican la promiscuidad sexual o están inclinados a una promiscuidad sexual y pareciera ser que no pasa nada. ¿Vio? No pasa nada. Pero en realidad sí pasa. Está pasando. Está acumulando ira para el día de la ira en el justo juicio de Dios, según lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Si por su corazón duro, con su dureza de corazón y por su mente entenebrecida, no se arrepiente, sí está pasando. Por eso es que el apóstol Pablo inmediatamente presenta esta evidencia de cambio que tiene que tener los hijos verdaderos de Dios. Los cristianos deben abstenerse de la inmoralidad sexual. Los cristianos deben abstenerse acerca de la inmoralidad sexual a causa de ser todos los santos redimidos el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el versículo 3 en el contexto, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esto tiene que estar como un sensor perfectamente registrado en el ADN de su nueva vida. Usted debe tener un sensor. Porque Satanás está haciendo estrago en este tiempo final, muchísimo más de lo que la humanidad se imaginó que iba a suceder. Porque el pecado sexual hay desde, creo que el primer pecado sexual aparece allí después que Noé baja el arca. Pero el pecado viene desde Edén. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. El pecado sexual ya empieza en la mente cuando ellos se ven desnudos y van a cubrirse porque sentían vergüenza. La distorsión de la pureza sexual es la naturaleza pecaminosa y caída que viene desde Edén. Pero, así como Dios no toleró Sodoma y Gomorra, dos ciudades profanas que no solamente era la homosexualidad que Dios estaba ejecutando, sino que eran avaros, idólatras, unas cuantas cosas más que dicen profetas menores acerca de ellos. Pero claramente la palabra está diciendo, no tolera Dios la inmoralidad sexual en el pueblo. No lo tolera. Es algo que tiene que estar. Ni aún se nombre entre vosotros como
conviene a los santos. Y añade, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien con acción de gracia. Por esa razón, mis hermanos, debemos ser cautelosos en cuanto a este tema del pecado sexual. Si bien es cierto, nosotros somos redimidos por nuestro Señor Jesucristo y lavados con su sangre y perdonados para siempre, pero la justificación no va separada de la santificación. La santificación es la evidencia de la justificación. Y si usted dice que es hijo de Dios y no está practicando una santificación progresiva, si el Espíritu Santo no está permitiendo que usted obtenga victoria tras victoria sobre lo que antes era esclavo de un pecado dominante como la promiscuidad, pues entonces, hermanos, la certeza de un juicio nos va a ayudar a nosotros a buscar directamente la obra del Espíritu Santo en nosotros y que le pidamos en verdad al Señor que nos ayude a ser fuerte en lo que en nosotros puede ser una gran debilidad. Pero hay algo que advierte el apóstol Pablo en el versículo 6, que es lo que se está dando muchísimo en este tiempo, más que antes. Dice, cuidado, no se dejen engañar por palabreros. ¿Saben cuántos falsos predicadores suben domingo tras domingo a los púlpitos para decir que Dios es amor y no pasa nada lo que hagas tú con tu pecado? ¿Saben que aún hasta iglesias de sana doctrina en España están siendo infectadas por esta corriente ideológica LGTBI y están aceptando y ordenando dentro de su congregación a personas que son depravadas sexualmente en su mente, como los homosexuales, las lesbianas, los transgéneros y todo esto? Hermanos, nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Y el pecado de la homosexualidad no es otra cosa más que un pecado, igual que el del mentir, porque uno puede decir, este no es homosexual, pero es un mentiroso, hijo del diablo. El que es pecador y el árbol está podrido, sea cual sea el fruto. Pero lo que dice Pablo aquí es a los de Éfesos, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque para aquel momento existía un gran movimiento del gnosticismo. Y el gnosticismo tenía una cualidad muy fuerte que era separar la carne de lo carnal de lo espiritual. Entonces decía que todo lo que es carnal no afectaba el alma de la persona. Podía pecar y podía tener cualquier tipo de desenfreno sexual, lo que quiera, pero eso no impedía que pueda tener una conducta espiritual intachable. Desde el vamos, el gnosticismo condena la carne, pero exalta el espíritu. Por eso que Juan en su primera carta dice que si alguno dice o no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de él. ¿Por qué? Porque la influencia del gnosticismo decía que Jesús no es 100% hombre. O es Dios o es hombre. Y si dice que es hombre, no es posible porque la carne es pecaminosa, la carne es sucia, la carne es profana. Entonces, algunos que estaban infiltrados decían, Jesús es Dios, solamente Dios. Pero Juan dice, pero si alguno dice, no confiesa que Jesucristo vino en carne, había un problema allí. El gnosticismo estaba haciendo estrago en ese lugar. Y Pablo advierte a los de Éfeso porque tenían una cultura griega impresionante en Asia Menor. Todas las iglesias que estaban allí, Éfeso, Colosas, todas las que estaban en esa zona de Asia Menor tenían una fuerte influencia del gnosticismo, con una impregnado de todo el politeísmo griego. Acuérdense de cómo ellos venían cuando se convirtieron, quemaron todos sus libros de hechicería, de magia, eran paganos, eran ocultistas. Así que había que encaminarlos, había que ponerlo en orden. La iglesia necesita ver que el día del juicio es un llamado de atención y un llamado de alerta. Porque la gracia es hoy disponible para salvación. Pero el día que suenen las trompetas no habrá más oportunidad para nadie.
El día que el Señor de gloria se siente en su trono a juzgar a las naciones, no habrá lugar para nadie, ni siquiera derecho a réplica. ¿Por qué? Porque Él vendrá a separar a la derecha y a la izquierda a los que son suyos, los que no son suyos serán lanzados al fuego del infierno. El tiempo de salvación es hoy. Y mientras tanto, algunos que dicen que son cristianos están tan atraídos, tan seducidos por el mundo, que participan de todos estos desenfrenos y concupiscencias, todo lo que dice fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría, todas estas cosas que Pablo está mostrando como algo que descalifica ante los ojos de Dios, es necesario que aquel cristiano que es seducido y tentado muy recurrentemente a caer en estos pecados, pues no peque más. Deje de vivir así. Póngale fin a eso. Sométase al Señor. Y para poder hacerlo no hay otra forma más que observar a Cristo e imitar su fe, imitar su andar, vivir como Él. Y Pablo está llevando a esto justamente, por eso dice que nadie os engañe. Esos falsos predicadores, falsos maestros hoy hacen de Dios un Dios compadre, un Dios compinche, un Dios permisivo. Ese Dios falso que se predica en tantos lugares son esas iglesias cristianas evangélicas que permiten que los músicos vengan y tienen que empezar tarde la reunión porque los músicos todavía están digiriendo el vino de la noche anterior. Que este hermano que tuvo con esta hermana y la esposa de este hermano está sentada allá atrás, siga como si nada pasara. Y que la promiscuidad y que las tendencias y las inclinaciones sexuales haga de que el cristiano piense de que no pasa nada. Y que la gran prisión que es la pornografía, que conduce a la masturbación y que termina con la inmundicia de sus ojos, cada vez más al servicio de un clic, de un mouse. Mis hermanos, no se dejen engañar, porque no es la forma de ser olor grato al Señor. No es la forma, eso está diciendo Pablo. Y creo que es importante entender en el lugar de guerra que estamos hoy todos nosotros. Ojalá viniese una guerra visible, que veamos un escuadrón de soldados que vengan con armamentos para ejecutarnos, pero no será así la guerra. La guerra es de principados y potestades. Principados viene de la palabra principios. La palabra principio viene de palabras ideas. El mundo está en una guerra de ideas. Es una batalla de ideas que prevalece. Las redes sociales están impregnadas de cosas que hacen que todos hagan lo mismo que los demás. Ni los políticos se pueden abstener de hacer las mismas payasadas que hacen en las redes sociales. Porque es guerras de ideas. ¿A dónde te lleva? ¿Cómo te vestís? ¿Cómo hablas? ¿Qué haces? ¿Cómo jugás? ¿Cómo te divertís? Es ideas, pero lamentablemente todas, absolutamente todas esas ideas que vienen de este mundo no provienen de Dios, sino del padre de oscuridad, de la mentira, del príncipe de la potestad del aire, de quien nosotros tenemos que frenar, resistir. Por eso Pablo dice, ¿saben por qué causa viene la ira de Dios? Versículo 6. Porque se dejan engañar con palabras vanas. Palabras vanas. Se dejan engañar. Filosofías huecas, sutiles tradiciones, estrategias pensadas por hombres y mujeres perversos que dominan el mundo. Y captura la identidad de tus hijos, de tus niños, de los adolescentes.
Influencia tanto el sistema mundo diabólico que está impidiendo que el hombre y la mujer de Dios tenga identidad nacional del reino de los cielos, sino que viva como uno más del mundo. A todos nos cuesta batallar en esto. A todos. Porque, mis hermanos, un cristiano no debe perder de objetivo de tener un solemne convencimiento de un juicio final. Porque saben, hermanos, todos vamos por la fe esperanzados a que cuando Cristo comience el juicio final, diga tu nombre, porque está escrito en el libro de la vida, y te diga, ponte a la derecha, siervo fiel. Pero hasta que ese día no llegue, nosotros tenemos que tener esperanza en el Señor. Pero fue Jesucristo mismo que dijo con su propia boca, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por más que hagas lo que hagas. Si predicando, echando fuera demonios y sanando enfermos, lo mismo algunos se pueden ir al infierno, ¿cuánto más a ti que te dices cristiano y no paras de ir a los boliches o estar atado a la pornografía o estar haciendo cosas indebidas ante los ojos de Dios? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que tu estado no está bien y que debes pedirle al Señor que te quebrante y que te transforme y que te haga verdaderamente como un hijo amado, un imitador de Cristo? Si la palabra lo dice, no es imposible, es que en Él todo lo podemos. Podés vivir una vida diferente, con nuevos valores, con una identidad diferente. ¿Cómo termina diciendo el versículo 7? No se hagan cómplices de ellos, de las personas que quieren vivir en desenfreno. No participen. Lo segundo es el fruto de la luz. Del versículo 8 al 14 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué texto esto? Yo lo tengo así pintado de amarillo porque es lineal. Y dice tanto, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Habrá secretos para Dios? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Contraste. El apóstol Pablo recurre una vez más al contraste. Ustedes antes eran, ahora son. Ustedes antes eran tinieblas, ahora sois luz. No dice tienen luz o son parte de la luz. Ustedes son luz. Como lo dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. En ese punto debemos ver nosotros de que Pablo está con una clara y profunda intención de marcar una diferencia para que se pueda ver por la manera de vivir el fruto de tu luz. Seguramente tenés parientes que no conocen a Cristo, amigos, primos, vecinos, y tal vez tenés la bendición de tener una familia grande, muy numerosa.
Pero te toca solamente ser vos la luz y los demás están bajo condenación, bajo la ira de Dios y el tiempo se está terminando y tu silencio no está ayudando para nada. ¿Cuál debe ser tu forma de vivir? Primero es entender que como hijos de luz debemos andar como luz que somos. Lo voy a decir mejor. Siendo luz, debemos andar en este mundo como hijos de luz. Jesús es la luz que vino a este mundo. Así lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Y por eso es que siendo Él la luz, en el capítulo 3 dice que los que andan en oscuridad aborrecen la luz y no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Y nosotros teniendo la vida de Cristo, siendo nosotros en Cristo, estando con Cristo, cuerpo de Cristo, unido a la cabeza que es Cristo, no podemos otras cosas más que vivir como luz. Y me pregunto, ¿te apena saber que tus parientes, tus padres o tus hermanos o tus primos o tus amigos están con sus horas contadas en este mundo y que se van a la condenación eterna? ¿No le vas a hablar de Cristo? ¿No le vas a decir la verdad del Evangelio de Jesucristo? Por esa razón, mis hermanos, es que es muy importante ver que el fruto de la luz se manifiesta por el Espíritu con toda bondad. Ahí se muestra el amor por el perdido, bondad. Se muestra justicia, ¿por qué? Porque aquel que está sin Cristo está condenado, necesita conocer la justicia de Cristo para ser justificado por la fe, entonces poder tener paz para con Dios. Pero se necesita que se les predique y se les diga y se les enseñe la verdad. Y todo esto lo tiene usted, hermano. Todo esto lo tiene usted. Sin esa luz, nunca podrás comprobar lo que es agradable al Señor. Cuando uno está por comprar algún objeto valioso, busca la luz para ver que esté bien, que no esté imperfecto, que no tenga algún golpe, que no tenga algo. Es muy probable de que uno se sienta estafado o engañado si obtuvo eso sin luz o con poca luz o en penumbra y no pudo ver los detalles. Porque dice, la luz manifiesta todo. La luz revela todo. Ahora, ¿cómo yo puedo comprobar lo que es agradable al Señor? Si primero yo no entiendo, no creo o no sé que soy luz por la nueva vida que tengo en Cristo. Pablo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, ustedes tienen un testimonio tan grande que para donde están los paganos deben brillar como luz. Aún sin necesidad de hablar, porque deben ser luz en vuestra manera de vivir. Por eso dice, andad como hijos de luz. Y un hijo de luz no estafa, no engaña, no miente, no usurpa, no hurta. Está en una permanente vidriera de exhibición de un comportamiento digno del reino de Dios y de Cristo. Por esa razón, mis hermanos, Pablo apela a una cita o a una expresión poética desde el versículo 14, cuando dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Haciendo una ilustración de lo que es la regeneración, la conversión. Porque no es posible que alguien que estuvo muerto y resucitado continúe en tinieblas, sino bajo la luz de Cristo. Ya no más como vivían antes, ahora como nuevas criaturas, nuevos en el Señor. ¿Tienes certeza del juicio? Y cuando llegue ese día, ¿qué esperas? ¿Ser hallado justo por los méritos de Cristo?
Si tienes esa certeza, ¿qué haces? Te estás santificando cada día, estás purificando cada día por el conocimiento de la palabra. ¿Tienes en verdad conocimiento de que eres luz a donde estás? En tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, en el vecindario. ¿Te das cuenta que eres luz? ¿Sabes que Satanás quiere apagar esa luz? Y lo hace y lo intenta de todas formas, de toda manera. Mis hermanos, cuán importante es ver en verdad que debemos tener conciencia de lo que significa vivir, andar como hijos de luz. Muy importante. Versículo 15 dice, mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. Esto nos lleva al tercer punto, que es la naturaleza de la sabiduría. Esta mirad, ya hace un tiempo prediqué sobre ese texto. Mirad pues cómo andéis. ¿Qué dice inmediatamente? Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio mira cómo anda, el sabio mira cómo anda. Probablemente el necio tiene una manera de vivir accidentada porque vive como le salga la vida. Pero el sabio es muy probable que piense dónde va a poner el segundo pie para la segunda pisada. Si nosotros sabemos que estamos en un mundo donde no somos de este mundo y que incluso nuestro Salvador ora intercediéndonos para que el Padre nos guarde del mal mientras estamos en este mundo, porque en este mundo, todo lo que hay en este mundo es para destrucción, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y todo lo que proviene de este mundo no viene de Dios, sino de Satanás. ¿No creen que deberíamos vivir como sabios en este mundo? ¿No creen que deberíamos nosotros meditar, pensar e incluso obtener el pronto auxilio del Señor en su sabiduría para que sepamos cómo debemos conducirnos? Pues mis hermanos, la naturaleza de la sabiduría de Dios nos lleva a ser dependientes de su verdad, de su voluntad. Porque dice, mirad, evalúense, vean cómo están andando, pero no lo vean en una forma displicente, sino diligente. En otras palabras, ya pónganse a evaluar. De mi peregrinar al reino de los cielos, ¿voy en camino al ascenso o voy en pies de deslizadero? Cada vez me deslizo más y más y más. Evalúese. ¿Qué ingrediente puedo tomar para saber si voy en ascenso o voy en descenso? Pues los ingredientes o los ítems de esa evaluación es simple. ¿Cuántas veces por día tengo un encuentro con la Biblia? ¿Cuántas veces oro? Usted ya está evaluando cómo está su vida, en ascenso o en descenso. ¿Anhela en verdad congregar? ¿O viene cuando puede o no tiene otra cosa en la agenda? ¿Cuál es su devoción al Señor? Si dice la palabra que usted fue salvo para anunciar las virtudes de Cristo, ¿lo está haciendo? Porque ¿quién le garantiza que venir a sentarse domingo tras domingo es subida y ascenso? Más bien es un estado pasivo, ¿o no? Necesitamos tener nosotros una evaluación, es decir, mirad cómo andéis, pero miren con diligencia, para que no vivan como necios, sino como sabios. Es necesaria la evaluación, es necesario, por supuesto que sí, pero el apóstol Pablo quería que los de Éfeso pudieran evaluarse en cuanto a cómo están viviendo. Cuando comencé la serie de Efesios, comencé con un contexto histórico. ¿Se acuerda cómo
fueron convertidos ellos? Hechos de los Apóstoles 18 y 19, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan cómo terminaron? Apocalipsis capítulo 2, la carta de Cristo a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan qué les decía el Señor? Yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu arduo trabajo. En verdad es admirable. Has defendido con celo la doctrina. Has denunciado lo que dicen ser apóstoles y no lo son. Los hallaste mentirosos. Todo eso son evidencias de una iglesia preparada, consolidada, madura, con una profundidad de revelación que en esta carta Pablo está mostrando lo que eran. Pero tengo algo contra ti. Y ahí se pone duro, ¿no? Que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, yo te aconsejo que te arrepientas y que comiences las primeras obras. Vuelve de nuevo. Vuelve a enfocarte. Porque si no te arrepientes, vendré a ti, quitaré tu candelero de tu lugar. Ya dijimos de que no es perder la salvación, porque dice que los que lo hacen comerán del fruto del árbol de la vida. Te está hablando de salvación. Pero ese candelero es, esa iglesia quedó en ruinas. Se terminó. Por eso, mis hermanos, es que la manera de vivir en sabiduría de un mundo que está permanentemente atacando los valores y los principios bíblicos que aprendemos en la palabra del Señor, debe mostrarnos a nosotros como personas erguidas, levantadas, con nuestra frente en alto, poniendo el pecho a cualquier embate de Satanás, porque por la fe nos movemos y creemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey y gran capitán. Y necesitamos estar firmes, entendiendo, hermanos, que vamos a vivir no como necios, sino como sabios, porque los sabios aprovechan bien el tiempo, los necios solo aprovechan el tiempo. Pero nosotros aprovechamos bien el tiempo. ¿Por qué dice? Porque los días son malos. ¿Sabrá Pablo que han pasado 2000 años y cómo estamos ahora? Los días son muy malos. Quiero ir al último punto. La plenitud, la llenura del Espíritu. No embriaguéis con vino, versículo 18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Este punto es importante y resalta otro contraste. El que se embriaga con vino pierde el gobierno, el criterio, la razón, pierde toda posibilidad de hacer algo bueno. Hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Una persona ebria es capaz de hacer lo que no es capaz de hacer cuando está sobria. ¿Vio? Ay, tímido, calladito él. Toma 2 y está arriba de la mesa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que el desequilibrio del alcohol lo lleva a un desenfreno, a no tener conciencia de sus actos. Es como que queda anestesiada su conciencia de los hechos del bien y del mal. Por lo tanto, cae en un estado donde es llevado por impulsos. Alguien dijo, el que está borracho dice siempre la verdad. Hermanos queridos, una persona en embriaguez, que no es literal lo que está diciendo acá, sino que está diciendo el que está todavía sumergido en una vida pecaminosa, tiene los mismos efectos que el alcohol. Porque, hermanos, el pecado en una persona denigra.
El pecado en una persona es igual que una persona que está alcoholizada, que es capaz de correr desnudo por la calle. El pecado hace igual, lo denigra a la persona, la hace caer en el estado más vergonzoso. La risa, como lo digo siempre, es un llanto disfrazado para aquella persona que está en pecado. Tus amigos se ríen, vos te reís, pero ¿de qué se rieron? De tu bajeza, de tu vergüenza, de tu inmundicia. En verdad es un cuadro triste, es un cuadro patético. El pecado humilla. Yo no sé si las mujeres acá se identifican con ese movimiento feminista. Claro que sé que no, se identifican. Porque no es lo mismo feministas que femeninas. Pero ustedes habrán visto lo que quieren imponer: la bajeza, la suciedad, la desnudez, la promiscuidad, la blasfemia, la inmoralidad, la irracionalidad, el comportarse como animales. Mis hermanos, eso es el pecado. Lo que hace el pecado es eso. Lo que hace el vino es comparado a eso. No embriaguéis con vino. Pero sin embargo, en contraste, Pablo dice: el Espíritu Santo, si van a estar llenos, que sus copas estén rebosando, pues sean llenos del Espíritu. Porque cuando están llenos del Espíritu, ustedes hablan entre sus hermanos con cánticos, con himnos y con salmos. Ahora, no quiere decir que cuando usted esté lleno del Espíritu va a comenzar a hablarle a su hermano cantando. ¿Sí? Emiliano, los que esperan. No nos vamos a estar hablando así, mis hermanos. Se está haciendo referencia a que una vida en el Espíritu, el diálogo entre los hermanos, es la armonía que causa una melodía, un cántico, una salmodia espiritual. ¿Saben qué bonito es escuchar a los santos cantar? ¿Saben qué hermoso escuchar? Mire, si a veces nos emocionamos con escucharnos nosotros, ¿saben lo que será? Millones de millones adorando al Rey de Gloria, cantando, levantando sus manos santas, alabando al Rey que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, los ángeles, ellos vocean, dicen voces, pero no hay un cántico angelical. Usted no encuentra en la Biblia la expresión de que ellos cantan realmente, sino que ellos vocean, hablan y expresan loas. Porque Jesús podría haber dicho: si ustedes no cantan, los ángeles van a cantar. Pero en realidad, mis hermanos, nosotros los redimidos tenemos la posibilidad de entonar cánticos. Y ese cántico está motivado por la redención, por la salvación. Y debemos nosotros expresar, hablando entre los hermanos por la llenura del Espíritu Santo, lo que es las maravillas que el Señor hizo con nosotros. Pero cuando alguien desentona, se siente, ¿no es cierto? Bueno, una vida de una iglesia con hermanos que están embriagados por el pecado y otros que intentan vivir una vida como hijos de luz, desentona en la iglesia. Pablo lo que está diciendo es nivelarlos a todos, decir: hermanos, todos deben estar llenos del Espíritu Santo, porque será como un concierto, será su hablar como una melodía agradable al Señor, con las salmodias, que quiere decir la expresión de la teología misma de Dios, porque no hay más teólogo tan profundo, con todas las características y todos los atributos de Dios como lo resalta David el rey en sus salmos. Habla de la omnipresencia, habla de la omnisciencia, habla de la omnipotencia de Dios, habla de que eres digno, que eres santo, que eres eterno desde el siglo hasta el siglo. David es un teólogo, no solo un músico. Expresó permanentemente los atributos de Dios. Y mis queridos hermanos, la iglesia no puede hablar con sus hermanos palabras deshonestas, necedades, truanerías, que son palabras vanas. Usted no necesita estar todo el tiempo en chistes y chistes.
Hable algo que sea para la necesaria edificación y de acción de gracias. Hable cosas que edifique. Hermano, ¿usted cree que juntarse con un hermano que no está bien le va a hacer bien solamente escucharles chistes? ¿O no cree que el hermano le va a dar la mano, lo va a abrazar, le va a decir gracias por exhortarme? Gracias por reprenderme, porque me estaba... ¿Sí o no? Un hermano va a valorar tu amor por cómo le hablas. Cuando estamos llenos del Espíritu, nosotros podemos alabar al Señor con nuestros corazones. Y termino dando gracias a Dios. Versículo 20. Dando gracias por todo al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Lo que necesitamos nosotros es no solo ver el resultado, sino que ahora nos conduce a agradecer al Señor por una comunión verdadera. En el versículo 19 habla de una comunión. ¿Cuál es la comunión? Hablando entre vosotros. Quiere decir compartiendo, comunión. Anímese a compartir con su hermano. Anímese a compartir. ¿Cuántas veces le dije a los hermanos, hermanos, si usted hace cuánto que viene a la iglesia y solamente conoce que se sienta al lado suyo y no conoce a nadie más, está en un problema? Pero es que usted debe buscar esa comunión. Júntese con otro hermano. Busque tener una relación para orar, para cantar canciones en sus casas. Necesitamos, hermanos, en este tiempo, porque justamente el amor de muchos se va a enfriar. Comunión. Y la comunión se unifica en la adoración, cantando juntos cánticos espirituales, adorar juntos. ¿Cuándo somos uno? Cuando cantamos juntos, cuando oramos juntos, cuando escuchamos la palabra juntos, cuando compartimos los símbolos juntos, cuando lloramos con el que llora, cuando nos gozamos con el que se goza. Necesitamos comunión, necesitamos adoración. Versículo 20, necesitamos gratitud. ¿Usted le da gracias al Señor por su hermano que tiene al lado? ¿Amén? Bueno, cuénteme, ¿qué hace su hermano para que le dé gracias al Señor? Pues conózcalo. Está con regalos de Dios, con dones de Dios en la vida de su hermano. Conózcalo, nútrase de él, de ella. Nútrase. Y dé gracias al Señor. Ya una vez enseñé la caja vacía, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Cuántos alaban al Señor? Alaba al Señor. ¿Por qué? Y un silencio. Ese es como la caja del regalo, ¿no? Viene con un moño así. ¡Oh, qué caja! Y abre y está vacía. ¿Qué hay dentro de la caja, hermano? ¿Puro moño? Alabar al Señor, el salmista dice, contaré todas tus maravillas. Contaré todas tus maravillas. Te alabaré, Jehová. Y por sobre todo, el versículo 21 nos enseña algo fundamental, que es la sumisión. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Sumisión. Ser sumisos. Sometidos unos a otros. ¿Cuánto necesitamos aprender de la humildad y de la sencillez? Hasta aquí vamos a llegar hoy. Que el Señor nos permita abrazar estas enseñanzas de la carta del apóstol Pablo en la aplicación de nuestra manera de vivir. ¿Qué necesitamos? Ser imitadores de Dios. ¿Qué significa ser imitadores de Cristo? Conocerle y vivir como Él vivió. Amén. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, por tu palabra, a ser dignos de ti.
Ayúdanos a vivir una vida testimonial como la luz en las tinieblas. Te pedimos que seamos todos llenos de tu Espíritu Santo para vivir una vida, Señor, que refleje a Cristo más que la nuestra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la expresión de la sabiduría que hay en ella y que podemos nosotros evaluarnos. Pero, Señor, mi llamado en esta mañana a tu iglesia es que si en esta mañana hay alguno aquí que sabe que no está bien delante de ti, pues creemos, proclamamos y predicamos a un Dios perdonador, a un Dios misericordioso, y que en este tiempo de la gracia, en este tiempo donde la gracia se presenta para perdonar, para limpiar, para salvar, es porque dice que hoy es día de salvación tu palabra. Es mi deseo, Señor, de que aquellos hermanos o personas que han venido por primera vez o están aquí, Señor, tú les convenzas por tu Espíritu Santo la necesidad de decir: estoy vacío, estoy hueco, no tengo nada. Te necesito a ti, Señor. Te necesito a ti, Señor. Por lo tanto, me arrepiento de todo mi corazón, todo lo que hice todo este tiempo delante de tus ojos, y me avergüenzo. Pero, Señor, extiéndeme tu mano ahora y sácame del estado donde estoy. Y lléname de tu Espíritu Santo para que pueda vivir una vida agradable a tus ojos. Si esa es tu oración, si en verdad estás arrepentido, si en verdad sientes que el vacío ya no debe ser tu compañero, tu compañera, si en verdad sientes que hoy es un día especial que el Señor te trajo para que cambies tu manera de vivir y que descubras en verdad lo que significa vivir en Cristo. Sé que también Satanás está acusándote y Satanás está guerreando contra tus pensamientos. No lo escuches. Mira esa cruz, al que te amó más, al que dio su vida por ti, al que murió para pagar todos tus pecados, todos, absolutamente todos, incluso por eso que tú te condenas o te avergüenzas hoy. Él lo pagó, Él murió, pagó tu deuda. Y Él te invita a que vengas a vivir ahora, por la fe, en esta nueva vida, que es la que está llena de gozo del Señor, con la esperanza de que en el día del juicio serás llamado justo por los méritos de Jesucristo, y se abrirán las puertas amplias del reino para que entres tú allí. ¿Eres tú esa persona? Pues si eres tú, ponte de pie como una muestra de tu fe, como una evidencia de tu quebrantamiento. Pues que yo quiero que tú vivas una vida que le agrade al Señor. Amén. ¿Alguien más? Amén. 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 Es contigo, Señor. Quiero tener esa relación contigo, Señor. De gloria en gloria, Señor, llévame siempre. Siempre, siempre. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Díselo al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí